Si alguna vez has sentido que tus oraciones no suben, que tus palabras rebotan contra el techo sin tocar el corazón del cielo, tal vez la raíz esté más cerca de lo que imaginas. No en tu fe, ni siquiera en tu alma, sino en tu cuerpo. Sí, en la manera como oras. Porque el cuerpo no es ajeno a la oración. Es su primer lenguaje, su primer altar, su primer acto de sinceridad o de indiferencia. Muchos rezan hoy desde la comodidad de una cama, recostados, somnolientos, con la pantalla del celular aún iluminando el rostro. Una oración medio susurrada, sin fuerza, sin entrega, sin atención. Pero, ¿puede una oración que nace del cansancio, del mínimo esfuerzo, del descuido corporal, realmente tocar el corazón de Dios? Esta pregunta ha inquietado a muchos santos, y fue una herida que ardió con fuerza en el corazón de San Juan Pablo II, aquel papa que llevó sobre sus espaldas el peso del mundo, que enfrentó el comunismo con la fe y transformó millones de corazones. Entendía que orar no es simplemente hablar con Dios, es presentarse ante Él con reverencia, con todo el ser, cuerpo, alma y espíritu. Fue Él quien dijo: el hombre no puede comprenderse a sí mismo sin Cristo. Y en ese entendimiento incluyó siempre el cuerpo como parte esencial de la vida espiritual. Orar acostado, cuando no es por enfermedad o debilidad física, es un gesto que poco a poco adormece el alma. Es como llegar a una audiencia con un rey sin siquiera ponerse de pie. ¿Te presentarías así ante un presidente, un juez o un líder importante? ¿Cómo entonces nos atrevemos a acercarnos al Creador del universo sin siquiera incorporar el respeto más básico del cuerpo? Juan Pablo II, incluso en su vejez y con dolores insoportables, nunca dejó de arrodillarse ante el Santísimo Sacramento. Lo hacía con lentitud, con dificultad, pero lo hacía, porque sabía que su cuerpo también hablaba, y que el gesto de doblar las rodillas era una homilía sin palabras, un acto de fe más fuerte que 1000 discursos. Él nos enseñó con su vida que no hay oración sin entrega, y no hay entrega sin humildad corporal. Una noche, cuentan que en la capilla privada del Vaticano, mientras oraba en silencio, una lágrima descendió por su mejilla arrugada, no por dolor físico, sino por la tibieza espiritual de tantos hijos de la Iglesia. Su oración era por ellos, por los que ya no sabían arrodillarse, por los que rezaban como si Dios fuera un espectador lejano, sin importarles si su cuerpo hablaba o callaba. Fue entonces cuando dijo a uno de sus cercanos colaboradores: «El cuerpo es el eco visible del alma, y si el cuerpo no se inclina, el alma se acostumbra a no adorar». No fue una revelación espectacular, sino una certeza adquirida en el crisol de la oración fiel. Cada noche, antes de dormir, Juan Pablo II se detenía frente al crucifijo, aún de pie si el cuerpo se lo permitía, y decía palabras que no han sido olvidadas por quienes las oyeron: «Que mi cuerpo no se duerma antes que mi alma despierte», porque comprendía que cuando se ora sin atención, sin postura, sin gesto, sin alma, lo que sube al cielo no es adoración, sino rutina. Y es que la rutina ha secado muchos altares. La costumbre ha convertido la oración en fórmula, y el confort ha hecho que el alma ya no grite, ya no se arrodille, ya no se entregue. San Juan Pablo II luchó contra esa pereza invisible que se esconde bajo sábanas suaves, que convierte la fe en susurro y la devoción en bostezo. Nos alertó con palabras, pero sobre todo con gestos. Él, que temblaba al caminar, jamás tembló al postrarse ante su Señor. La oración no necesita solo palabras,
necesita verdad. Y la verdad se expresa también con el cuerpo. Cuando una persona cae de rodillas sin que nadie la obligue, algo en su interior se ha rendido. Cuando alguien se postra en silencio, su alma ha llegado a comprender lo que su boca aún no sabe decir. La postura transforma. Quien ora de rodillas pronto notará que su mente se aquieta, su corazón se abre y su alma comienza a elevarse. El cuerpo enseña al alma a adorar. Por eso, los antiguos sabían que cada gesto importaba. Juntar las manos, cerrar los ojos, postrarse en el suelo. Todo era parte de la liturgia del amor, del respeto, de la presencia. Pero hoy, en la era de la prisa, de la tecnología que nunca duerme, hemos olvidado eso. Se reza con el móvil en la mano, con notificaciones interrumpiendo los Padre Nuestros, con un ojo en la pantalla y el otro en Dios. Y así, muchas oraciones no suben. Se quedan aquí, en el aire, enredadas entre distracciones y pereza. No por castigo divino, sino porque simplemente no hay fuego en ellas, no hay reverencia, no hay cuerpo. Y si el cuerpo no se mueve, el alma se queda quieta también. Es una ley del espíritu. Lo que no se honra con el cuerpo, se debilita en el alma. San Juan Pablo II lo entendía. Por eso insistía: redescubran el silencio, redescubran la genuflexión, redescubran el altar de la rodilla, no como norma, sino como lenguaje. Porque Dios, que es espíritu, se dejó tocar por la carne, se encarnó. Y si Él tomó cuerpo para venir a nosotros, ¿no deberíamos nosotros usar nuestro cuerpo para ir a Él? Hoy muchos ya no oran, solo repiten, murmuran, tienen miedo del silencio, tienen miedo de cerrar los ojos y ver su propio vacío. Por eso se aferran al confort, a la tibieza, a una espiritualidad sin forma ni fuego. Pero aún hay tiempo. Aún puedes arrodillarte. Aún puedes levantar las manos. Aún puedes mostrarle a Dios, con tu cuerpo, que tu alma quiere despertar. Una joven universitaria lo entendió al escuchar estas enseñanzas. Cada noche rezaba en su cama, entre tareas, con el celular cerca, hasta que un día, sin saber por qué, se arrodilló. Sintió el suelo frío, pero su corazón se encendió y lloró. No por tristeza, sino porque había vuelto a casa. Su alma, por fin, había tocado el cielo y comprendió algo simple: que orar con todo el cuerpo es decirle a Dios, sin palabras: aquí estoy, completamente tuyo. Dios no necesita gestos perfectos, no espera posturas impecables, pero sí busca verdad. Y muchas veces, la verdad empieza cuando el cuerpo habla. Cuando nos levantamos de la cama, cerramos el celular, nos arrodillamos aunque duela, y decimos: Señor, te adoro con todo lo que soy. Esa es la oración que cambia el mundo. Esa es la fe que despierta almas. Esa es la enseñanza silenciosa de San Juan Pablo II. Una enseñanza viva, una llama que aún arde. ¿Y tú, cómo oras esta noche? No lo notamos. Nadie lo nota al principio, pero poco a poco lo que fue devoción se vuelve costumbre. Lo que fue encuentro se vuelve rutina. Lo que fue fuego se vuelve brasa apagada. Y es entonces cuando el cuerpo se acuesta que también el alma se inclina hacia el sueño. No el sueño reparador de los justos, sino el sopor del que se aleja de Dios sin saberlo. Las Escrituras ya lo advertían. En Getsemaní, cuando Jesús pidió a sus discípulos que velaran con él, ellos se durmieron, no por desprecio, no por rebeldía, sino por cansancio, por humanidad, por fragilidad. Pero el Señor no los dejó sin corrección. ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Mateo 26:40.
No era solo una petición, era una súplica de amor, y ellos fallaron, como tantos de nosotros. San Juan Pablo II, al meditar sobre este pasaje, escribió en una de sus cartas: «Hoy los discípulos ya no duermen bajo los olivos. Duermen en sus camas con el rosario entre los dedos, pero con el alma lejos. Y Cristo sigue sangrando en soledad». Con esa claridad dolorosa, el Papa quiso despertar a la Iglesia del letargo de la oración vacía. Porque una oración dormida no solo es ineficaz, puede convertirse en una puerta abierta para el enemigo. Los santos lo sabían. San Alfonso María de Ligorio enseñaba que la oración debe ser vigilante y que la tibieza es tierra fértil para la tentación. Santa Teresa de Ávila hablaba del alma blanda, que no se decide a amar de verdad, porque no ha aprendido aún a disciplinar su cuerpo. Y es que el cuerpo no es indiferente, no es solo un recipiente, es instrumento, lenguaje, sacramento de lo invisible. Por eso, cuando el cuerpo se entrega al descanso mientras ora, el alma también empieza a ceder, pierde tensión, pierde fuerza, pierde vigilancia, y donde no hay vigilancia, el enemigo actúa. Sed sobrios y vigilantes, porque vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Vigilancia, esa palabra olvidada en nuestros tiempos. ¿Quién ora hoy con espíritu vigilante? ¿Quién entiende que orar no es solo hablar, sino velar, resistir, estar de pie en alma o cuerpo ante el Señor? ¿Quién sabe que la forma en que nos presentamos ante Dios no solo expresa lo que creemos, sino también lo que tememos y lo que amamos? Orar acostado en la intimidad de la noche puede parecer inofensivo, incluso espontáneo. Pero San Juan Pablo II nos pide mirar más hondo, no a la acción superficial, sino al fruto espiritual que de ella nace. ¿Qué produce esa oración? ¿Qué transformación genera? ¿Te cambia? ¿Te despierta? ¿Te arrodilla por dentro? Y es que no se trata solo de rezar. Se trata de cómo rezamos, de la actitud, de la entrega, del respeto ante el misterio, de esa disposición del alma que, incluso en medio del cansancio, se inclina ante lo sagrado. Porque el alma que ama no ora por costumbre, ora por necesidad. No repite palabras, entrega el corazón. Pero muchos hoy han convertido la oración nocturna en un trámite mecánico. Una frase murmurada entre las sábanas, un gesto vago antes de apagar la luz. Y no, Dios no es un pensamiento fugaz antes del sueño, no es un susurro distraído antes del descanso. Es el esposo que llega en la noche, como en la parábola, y busca lámparas encendidas, corazones atentos, almas que velan por amor. Velad, pues no sabéis ni el día ni la hora. Mount 25.13. La noche siempre ha sido tiempo de combate espiritual. Lo sabían los antiguos monjes del desierto. Lo sabían los santos, los que no temían el insomnio, si con ello ofrecían vigilancia. Porque cuando el mundo duerme, el cielo se abre con mayor nitidez. Cuando el cuerpo cede, el alma debe resistir. Y en medio de ese silencio profundo, el alma que se arrodilla se convierte en llama viva. San Juan Pablo II hablaba con profunda convicción de este misterio, no con teorías, sino con testimonio. El mundo moderno, decía, necesita testigos más que maestros, y si escucha a los maestros es porque son también testigos. Él era uno de ellos. En su habitación, muchas veces en la noche, se arrodillaba. Y no solo por devoción, sino porque comprendía que cada noche es una batalla, y el que ora de rodillas vence antes de comenzar. Él no necesitaba cámaras, nadie lo veía,
salvo Dios. Pero ahí, en la intimidad de su cuarto, su oración era fuego. Se cuenta que incluso después de largos días de viajes, audiencias, agotamiento físico, San Juan Pablo II se arrodillaba y rezaba el rosario con lágrimas. Y cuando ya el cuerpo no podía, se le encontraba dormido con el rosario en las manos. Esa es la oración que vence, la oración que no se mide por palabras, sino por entrega. El demonio, decía él en una de sus homilías en Polonia, no teme a quien reza acostado, porque sabe que su fuego ya es débil, pero tiembla ante quien aún cansado se arrodilla con amor, porque ese ha entendido el lenguaje del sacrificio. Y tú, alma que escuchas, ¿cómo son tus noches? ¿Cómo ora tu cuerpo mientras tu alma habla con Dios? ¿Es tu cama un altar o un lugar de olvido? ¿Tu habitación se ha convertido en un campo de batalla espiritual o en tierra rendida ante la tibieza? No se trata de rechazar el descanso, que también es don de Dios, ni de juzgar a quien por enfermedad o edad no puede postrarse. Se trata de descubrir el misterio profundo que ocurre cuando, en lo secreto de tu cuarto, solo ante Dios, decides arrodillarte. Porque ahí se define mucho más de lo que imaginas. Ahí se decide si el alma va hacia la luz del amor o hacia el abismo del olvido. Porque el enemigo no necesita destruirte con violencia, si puede adormecerte con comodidad. Santa Teresa de Jesús lo dijo con fuerza. La tibieza es peor que el pecado, porque adormece la conciencia. Y San Juan de la Cruz lo advirtió. El alma que se relaja en la oración, pronto se relaja en todo. ¿Y tú? Si esta fuera tu última noche, ¿rezarías igual? ¿Dirías a medias una oración mientras te acomodas en la almohada? ¿O te pondrías de rodillas sabiendo que esa puede ser tu última ofrenda? San Juan Pablo II, en uno de sus discursos más íntimos, al final de su pontificado, decía: no hay renovación de la Iglesia sin una renovación de la oración. Y no hay renovación de la oración sin cuerpo, sin actitud, sin reverencia. Porque orar no es solo hablar, es adorar. Y adorar significa entregar el alma, el cuerpo, el corazón. Por eso quien ora de rodillas, ora con todo su ser. Aunque diga pocas palabras, su postura ya proclama: tú eres digno, Señor. Juan Pablo II repetía con fuerza lo que San Pablo escribió a los romanos: ofreced vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es vuestro culto espiritual. Rom 12.1. ¿Lo has comprendido? Tu cuerpo también ora, tus rodillas dobladas, tus manos unidas, tu espalda erguida, tus ojos mirando al cielo. Todo eso se convierte en lenguaje del alma, un lenguaje que Dios escucha y que el enemigo odia. Los demonios odian una rodilla doblada, porque en ella ven la humillación de su soberbia, porque saben que ese gesto simple abre puertas a la gracia. Por eso susurran al oído del creyente: no es necesario, puedes rezar acostado, Dios conoce tu corazón. Y es cierto, Él conoce el corazón, pero también lo sabe. Un corazón que ama no da lo mínimo, da lo mejor. Quien ama de verdad no ora desde la comodidad, ora desde la entrega. Juan Pablo II lo vivía así. Nunca separó el espíritu del cuerpo. En cada misa, en cada genuflexión, en cada rosario, su cuerpo entero proclamaba la gloria de Dios. Cuando ya no podía hablar, bendecía con sus manos temblorosas. Cuando ya no podía caminar, miraba al cielo con lágrimas. Su oración final fue su cruz. Y esa cruz la vivió desde su cuarto, en soledad, en silencio, en ofrenda. Hoy tú estás llamado a lo mismo, a redescubrir que tu habitación es un templo, que tu cama puede ser altar, que en cada noche se libra una guerra entre la tibieza y el fuego, y tú eliges qué fuego arderá en tu alma.
¿Repetirás lo de siempre, con prisa, con distracción, con indiferencia? ¿O te levantarás un instante, harás silencio y te arrodillarás diciendo: «Aquí estoy, Señor, yo te adoro»? La Iglesia nunca ha separado lo visible de lo espiritual. Por eso nos arrodillamos en la consagración. Por eso los ángeles, en cada aparición, se postran. Por eso los santos oran con todo el cuerpo. Porque el alma sola no ora. Ora el ser completo. Y en ese gesto humilde de doblar las rodillas, el cielo toca la tierra. Santa Catalina de Siena enseñaba que la humildad del cuerpo inclina el alma, que quien se arrodilla prepara su corazón para la verdad, y que el demonio, hecho de soberbia, no puede imitar la reverencia. Por eso teme tanto a quien ora con devoción, porque esa alma ya pertenece a Dios. No es obligación, es amor, no es legalismo, es adoración. No se trata de posturas rígidas, sino de encender el corazón a través del cuerpo, de recuperar el lenguaje del alma. Y Juan Pablo II lo gritó al mundo una y otra vez: «¡Abrid las puertas a Cristo!». Pero esas puertas se abren primero en lo secreto, en lo íntimo, en tu cuarto, en tu oración nocturna. Esta noche decide. Haz de tu habitación un santuario. No necesitas un gran altar, solo una vela, una imagen, una cruz, solo tus rodillas, solo tu fe. Porque cada vez que te postras con amor, toda la Iglesia ora contigo. Los ángeles se unen, los santos interceden, y tu alma se convierte en incienso. Si tan solo en cada hogar hubiera una persona que ore así, con reverencia, cada noche, muchas puertas al mal serían cerradas. Eso decía San Juan Pablo II. Y hoy tú puedes ser esa alma, esa lámpara encendida, ese centinela que vela mientras el mundo duerme, ese corazón que se entrega cuando el cuerpo quiere descansar. Porque en esa entrega, silenciosa y profunda, está la victoria. Porque ahí, en la noche, en lo invisible, el alma se decide por el cielo. Esta noche puedes volver a empezar. Apaga las luces, enciende una vela, ponte de rodillas y di con todo tu ser: «Aquí estoy, Señor, yo te adoro». Porque no se trata solo de hablar a Dios, sino de hablarle con amor. No se trata solo de hacer oración, sino de hacerla con fe, con reverencia, con entrega. Y el que entiende eso ha comprendido el corazón del Evangelio. San Juan Pablo II decía que una oración sin amor es como un cuerpo sin alma. Su voz temblaba cuando lo afirmaba. Hay muchas palabras vacías, pero una sola palabra dicha con fe es capaz de mover el cielo. Y esa palabra puede nacer en tu habitación esta noche. Porque cuando la casa se sumerge en el silencio, cuando las luces se apagan y el mundo parece dormido, es entonces cuando las almas vigilantes se levantan, como en Getsemaní, como en el huerto de los olivos. Jesús no pidió grandes discursos, solo pidió: «Velad conmigo», pero encontró a sus discípulos dormidos. ¿Y tú? ¿Estás dormido espiritualmente mientras tu alma es llamada a velar? San Juan Pablo II tenía una mirada que penetraba el alma. Quienes estuvieron cerca de él decían que, al rezar, parecía ver lo invisible, como si hablara con alguien que estaba frente a él. Porque lo estaba, y tú también puedes hacerlo. Dios está presente, en tu cuarto, en tu noche. No lo ves, pero Él te ve. No lo tocas, pero Él está. No necesitas entenderlo todo, solo responder con amor. Una vela encendida, un crucifijo, un corazón arrodillado. No es mucho, pero en el cielo se vuelve grande. San Juan Pablo II vivió en carne propia el sufrimiento,
el cansancio, el peso de la cruz. Y sin embargo, nunca dejó la oración. Aun cuando ya no podía hablar, su alma seguía gritando a Dios. Y ese grito silencioso, esa ofrenda escondida, era más poderosa que cualquier discurso. ¿Quieres cambiar tu vida? Comienza por cambiar tus noches, porque lo que haces antes de dormir marca lo que eres al despertar. Si tu última palabra del día es «te adoro», esa palabra resonará en el cielo. Si tu cuerpo se postra en silencio, los ángeles se postran contigo. Si tu alma se entrega, Dios la recoge. Y tu noche se convierte en oración viva. En una audiencia silenciosa con jóvenes religiosos, el Papa dijo con voz serena pero firme: «El cuerpo es como un heraldo del alma. Cuando se dobla, la voluntad se humilla. Cuando se postra, el corazón se ofrece, pero si se adormece, el espíritu se apaga». Y luego añadió una frase que quedó grabada en los corazones de muchos: «El alma no cae de golpe, primero se recuesta». Esa imagen tan simple y tan profunda ilustra el drama espiritual de nuestra generación. Nos recostamos espiritualmente, nos permitimos pequeñas concesiones, hábitos de comodidad, justificaciones piadosas, y poco a poco la llama del altar interior se apaga. Ya no hay fuego, solo humo, palabras sin unción, rutina sin reverencia. Una mujer consagrada, al leer esta enseñanza del Papa, confesó haber sentido una sacudida interior. Por años había rezado cada noche acostada, convencida de que Dios entendía. Y es cierto, Dios entiende, pero también invita. No castiga, pero corrige. No obliga, pero espera. Y ella comprendió que lo que estaba perdiendo no era el favor divino, sino el fuego del amor. Desde entonces se arrodilla cada noche, aunque solo sea por unos minutos, y dice que desde ese cambio la oración ha vuelto a ser encuentro. El alma necesita un cuerpo que le recuerde a quién se dirige, y el cuerpo necesita un alma que le dé sentido a cada gesto. Orar de pie, arrodillado, con manos unidas, no es fanatismo. Es amor que se expresa con todo el ser. Y así, San Juan Pablo II ha comenzado a formar sin ruido una escuela de reverencia, no con decretos, sino con testimonio, no con imposiciones, sino con fuego. Sus misas, celebradas con una solemnidad conmovedora, son una catequesis viva sobre la majestad de Dios. Y en cada homilía recuerda con dulzura y firmeza que la oración verdadera nace del asombro, y el asombro exige reverencia. Pero esto no es solo para liturgistas, es para ti, para mí, para cada cristiano que cada noche tiene la tentación de orar con el cuerpo cansado y el alma perezosa, para cada joven que piensa que la forma no importa, para cada madre que reza en silencio mientras se acuesta, para cada anciano que aún puede doblar las rodillas, aunque sea por un instante. No se trata de perfección, se trata de intención, de amor, de entrega. El alma que ama se postra aunque sea interiormente. El alma que espera se arrodilla aunque el cuerpo no pueda. El alma que sabe ante quién está jamás se acuesta como quien cambia de canal. Quizá esta enseñanza no sea popular, quizá haya quienes la ridiculicen, pero recuerda que los misterios más profundos del alma nunca han sido populares. Siempre han sido caminos estrechos, susurrados por el Espíritu, descubiertos por los humildes, vividos en silencio por los santos. Hoy el Señor te pregunta: ¿has dejado que tu alma se acueste junto con tu cuerpo? ¿Has perdido el asombro, la reverencia, el fuego? ¿Estás dispuesto a despertar? El camino comienza por un gesto sencillo: levantarte de tu cama antes de orar, no para hacer un rito vacío, sino para decirle a Dios: aquí estoy en cuerpo y alma.
Vengo a adorarte, no a acomodarme. Vengo a escuchar, no a dormirme. Vengo a amarte. Y cuando ese gesto se convierte en hábito, y ese hábito en oración viva, entonces el alma se despereza. La luz vuelve a arder y el corazón se eleva. En el próximo tema descubriremos por qué los santos y los ángeles no oran sentados ni acostados, sino de pie o de rodillas. Hoy quiero despertar de mi letargo espiritual. Levántame de la comodidad que me aleja de ti y enciende en mi corazón un fuego nuevo. Que mi cuerpo y mi alma se unan en reverencia y entrega. Que no deje que la tibieza robe mi fervor, sino que camine siempre en la luz de tu presencia. Te entrego mi vida, mis oraciones y mi lucha. Que el Espíritu Santo me fortalezca y me guíe en este camino de conversión. María, Madre nuestra, acompáñame siempre y ayúdame a ser fiel hasta el fin. Amén. Hay una costumbre que se ha infiltrado con sutileza en nuestra vida espiritual, y es una de las más silenciosas pero peligrosas formas de decadencia interior. Orar acostados, no por necesidad, no por enfermedad, sino por comodidad. Es una acción que parece inocente, pero que oculta una renuncia profunda a la vigilancia del alma. Y es en esta comodidad que muchos pierden el fervor sin darse cuenta. San Juan Pablo II, con esa mirada de fuego sereno que atravesaba el alma, supo ver este drama oculto en el corazón de muchos fieles. En su silencio, en sus gestos, en su liturgia viva, nos enseñó que el cuerpo tiene un lenguaje, y ese lenguaje forma parte de la oración. No es indiferente cómo nos presentamos ante Dios. El cuerpo postrado, el cuerpo arrodillado, el cuerpo en tensión de amor, es un eco visible del alma que ama. ¿Cuántos han comenzado rezando con fervor, de rodillas, con el alma encendida, y con los años fueron cediendo a una postura más cómoda, más relajada, hasta que la oración se hizo rutinaria, y luego vacía, y luego ausente? San Juan Pablo II no escribió tratados sobre este fenómeno, pero lo combatió con su ejemplo. Nunca lo vimos orar con descuido. Su cuerpo hablaba. Cada gesto suyo era una adoración. En una ocasión, un joven sacerdote confesó al Papa que solía rezar acostado, convencido de que Dios entendía. Juan Pablo II no lo reprendió. Solo lo miró con una mezcla de compasión y firmeza y le dijo: «Cuando te presentas ante el Rey, ¿acaso te tiendes como quien se entrega al sueño?». Esa pregunta no fue un juicio, sino una invitación a despertar. Orar con el cuerpo adormecido no es un pecado en sí mismo, pero revela algo más profundo. Un alma que ya no espera con ansia, que ya no tiembla ante el misterio, que ha perdido el asombro. El Papa lo sabía, y por eso insistía en la oración vigilante, ardiente, encarnada. Cuando el cuerpo se abandona al descanso, también el alma baja la guardia. La tibieza entra como un ladrón en la noche, y lo que comenzó como un gesto de descanso se convierte lentamente en una costumbre de indiferencia. El alma no cae de golpe. Primero, se recuesta. Los santos no eran fanáticos del dolor, pero entendían que el cuerpo puede ser un puente hacia el cielo o una puerta abierta al abismo. Por eso, aunque agotados, buscaban siempre orar con reverencia. San José dormía, pero cuando recibía un sueño de Dios, se levantaba de inmediato. No lo postergaba, no se quedaba en la cama reflexionando. El alma vigilante está lista, incluso en la noche. Muchos dirán: Dios ve el corazón, y es cierto, pero también es cierto que el corazón se forma con gestos, con actitudes, con decisiones pequeñas. Y si esas decisiones están marcadas por la comodidad, el corazón también se acomoda.
San Juan Pablo II celebraba la Eucaristía como si estuviera en el Calvario. Incluso cuando su cuerpo ya no le respondía, se mantenía erguido, sostenido por sus colaboradores, pero con el alma firme, encendida. Nunca banalizó la presencia, nunca trivializó lo sagrado. Su cuerpo, frágil, era una antorcha de fe. ¿Y nosotros? ¿Podemos acaso orar tumbados, con el celular en la mano, con el alma dispersa, y pensar que eso es suficiente? No se trata de perfección, sino de intención, de verdad, de amor. Cuando el alma ama, busca la forma más bella de expresarse. No se contenta con lo mínimo, no da lo sobrante, da lo mejor. La oración no es solo comunicación con Dios, es comunión, es entrega, es sacrificio de alabanza. El problema no es rezar acostado, el problema es resignarse a una oración sin alma, sin cuerpo, sin fuego. Y eso sucede, muchas veces, cuando dejamos que la costumbre domine el corazón. Hoy, como un eco del alma de Juan Pablo II, sentimos una llamada. Levántate, arrodíllate, vuelve al amor primero, vuelve al gesto reverente, vuelve al silencio que adora, vuelve a la oración que arde. El alma no necesita grandeza para amar, solo necesita humildad. Una inclinación de cabeza puede ser un acto más poderoso que 1000 palabras. Un arrodillarse sincero puede ser una revolución interior. Y cuando esa revolución comienza, la tibieza huye. Orar con fervor no es cuestión de cálculo ni de reglamento. Es cuestión de amor, y el amor se expresa con todo el ser, con la voz, con el cuerpo, con el corazón, con el tiempo, con la vida entera. Por eso, hoy el Espíritu nos despierta, nos sacude con ternura, nos recuerda que cada oración es un acto de fe, de lucha, de reparación, que cuando el alma se entrega del todo, Dios hace maravillas. Reparar es decir, me he dormido, pero quiero despertar. Me he alejado, pero deseo volver. Me he acomodado, pero anhelo arder. Es un acto de humildad, de valentía, de amor herido que busca sanar. Y la consagración es la respuesta final del alma despierta. Es el aquí estoy de quien ha visto la luz y ya no quiere caminar en sombras. Es entregarle a Dios no solo las palabras, sino la vida entera. Es vivir cada día como una ofrenda. San Juan Pablo II fue un testigo viviente de esta consagración. En su juventud, en la clandestinidad, en el sufrimiento, en la enfermedad, nunca dejó de decir, totus tuus, todo tuyo María, todo tuyo Señor. Y esa consagración fue su fuerza, su escudo, su gloria. Hoy, también nosotros podemos hacer lo mismo. No necesitamos ser santos perfectos, solo necesitamos decidirnos, levantarnos, reparar, consagrarnos y vivir como almas que aman. Dios no rechaza al que cae, rechaza al que se resigna, y por eso hoy te invita a un nuevo comienzo, a una oración viva, a una fe encarnada, a un amor que arde. Levántate, ora con el cuerpo, ama con el alma, repara con el corazón, conságrate con toda tu vida, y verás que el fuego vuelve, que la luz regresa, que la tibieza se va, y que Dios, en su misericordia, hace nuevas todas las cosas.